En el episodio de hoy de Más Flow que Cash, explicaremos los nuevos aranceles que ha impuesto China y por qué te deberían importar. Además, veremos cada una de las etapas de la cadena de valor de la inteligencia artificial. También analizaremos los negocios cruzados de la IA, detallando sus implicaciones a largo plazo. Y por último, discutiremos si realmente nos encontramos ante una burbuja de la inteligencia artificial. Bienvenidos al episodio 6 de Más Flow que Cash. Estoy como siempre aquí con Javi. ¿Qué tal, Javi? Hola, bueno, Leandro. Bueno, antes de empezar con el episodio de hoy, quería recordaros una vez más el tema de que si os gusta que os suscribáis, que sigáis el podcast en Spotify, os suscribáis en YouTube, le deis me gusta y sobre todo que lo compartáis, porque como estamos empezando, pues también nos vendría bastante bien. Luego un pequeño disclaimer, que nada de lo que comentamos aquí debe ser considerado como recomendación de inversión, cada uno tiene que hacer su trabajo. Y bueno, vamos de lleno al episodio. Javi, ¿qué tal el finde? Pues bien, estuve con mi mujer y mi hija, estuvimos en Stós. Stós está cerca de donde vivimos y es una montaña que se ha vuelto relativamente bastante turística. Hay unos remontes el pueblo de Stós en sí, que está en el cantón de Schwyz, en Suiza, el pueblo no tiene tráfico rodado, ¿no? Entonces se accede a través de una cabina, de un huevo, no sé cómo llamarlo. Porque tú aparcas en el valle y subes casi una pared, literalmente un acantilado, y el pueblo está ahí encima, ¿no? Y de ahí lo que hace la gente es llegar al pueblo y cogen los remontes de la estación de esquí para subir a una arista, y entonces hay como una ruta a través de la arista que sube y baja y tiene de fondo el lago, aunque este fin de estábamos por encima de las nubes, y es una pasada, ¿no? Y el punto a lo que iba es, bueno, a pesar de que yo por supuesto no cogí el remonte para subir arriba, subí con mi hija en la mochila a la espalda, pero me quedé flipado porque ahora mismo ya con el lago, vivimos en el lago de los Cuatro Cantones, en Lucerna, y como es un lago inmenso, lo que pasa es ahora en otoño que está casi siempre nublado, a pesar de que por encima hay nubes bajas, por así decirlo, y luego por encima hay sol, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, la gente lo ve nublado, pero arriba va a hacer sol, bonito y tal. El tema estaba reventado de gente ahora, incluso en octubre, y me flipa porque sube gente que no son montañeros ni nada, ¿no? Es bastante turístico, ¿no? ¿Y sabes cuánto costaba el remonte o sea, de donde aparcas hasta lo que sería ya la arista para empezar a andar? ¿Cuánto dirías? A ver, Ida y bajada, una vez. vale. Mira, te voy a contar una experiencia que yo tuve hace poco, ¿vale? Estuve en Vaqueira en verano y estaban los remontes de la estación, ¿vale? Y para subir una pista que es azul para no tener que hacer el camino andando, que serían 3 kilómetros, ahí me sorprendió el precio, ¿vale? Entonces, basándome en que eso me sorprendió, voy a tirar por lo alto y que es Suiza, obviamente, y te voy a decir que 60 euros por cabeza. Correcto, 55 francos, 60 euros. Sí, o sea, eso es lo que te cuesta un forfait de un día entero en España, más o menos. Depende de la estación y demás. Incluso aquí en Suiza, los forfaits pueden estar entre 60 y 70, ¿vale? Pero tú estás usándolo constantemente todo el día, etcétera. ¿No? Me sorprendió. Debo decir que a mí me sorprendió de Suiza que los forfaits no son muy caros. A ver, depende. A ver, Hay más caros, pero bueno. Relación calidad de estación, precio. Sí, puede ser. Bueno, a lo que voy. Lo que volví a pensar en el tema del esquí. Aquí al lado de mi casa pues hay varias estaciones que son empresas públicas, o sea que puedes mirar las cuentas. Está Pilatus, que es un monte que está al lado de Lucerna y sube desde Lucerna un funicular arriba a la cima. Está Engelberg, que es una estación de freeriders que también es una empresa pública. Y luego están ah, se llama el Jungfrau-Bergbanen, que son como en la zona del Jungfrau, donde está el Eiger, el Jungfrau, el Mons, varios picos de 4000 con glaciar, y ahí suben, hay un montón de distintos
telecabinas, pero también es una estación de esquí, pero hay muchas cosas para todo el año, ¿no? De hecho, es como un tren que te sube a casi 4.000 metros. Y, em, y la gente, joder, cuando vamos a esquiar todos decimos, joder, es caro, ¿no? Uno piensa, estos son 3 sillas aquí con unos 4 pilares, unos cables y, joder, estoy pagando 60, 70, aquí hay miles de personas, esto tiene que ser un negocio bastante bueno. Pues entonces lo que vamos a hacer la semana que viene es vamos a ver el negocio de las estaciones de esquí. Hay un holding que se puso muy famoso el año pasado, americano, que está haciendo adquisiciones y vamos a ver un poco el modelo de negocio de las estaciones de esquí y ver si son o no buenas inversiones. Vale, me parece bien. No vamos a decir qué empresa es, por si la gente no la conoce, que no mire el gráfico. Pero, Vamos a mirar varias, no solo esta que es la más grande, por así decirlo. vale, perfecto. Pues si quieres hablamos de un tema un poco de actualidad, pero claro, digo de actualidad, pero viendo cómo es Trump y cómo son las negociaciones de aranceles, igual cuando estemos publicando esto ya hay otra actualidad que la ha pisado, ¿no? Pero ha estado en todos los medios esta semana que China ha sido, bueno, ha puesto más exportaciones, más, digamos, aranceles a las exportaciones de tierras raras, ¿vale? E imanes, ¿no? Entonces, esto no es novedad, China ya lo estaba haciendo de antes, pero ahora ha sido más dura, ¿vale? Con la regulación y en octubre ha sacado un documento que ha incluido 5 nuevos elementos raros, ¿vale? A las exportaciones, o sea que ahora del total de materias raras que hay hay 12 de 17, ¿vale? Que están bajo limitaciones a la exportación. Cuenta un poco si eso que son las tierras raras, porque se les llama tierras raras y Bueno, porque China es la potencia de tierras raras. básicamente en muchos casos son metales raros, ¿vale? Que se utilizan en industrias como la de semiconductores, así, que se necesitan poca cantidad, pero bueno, por sus propiedades y por cómo no se encuentran en muchos sitios de la Tierra, pues se consideran materias raras. China, ¿vale? Que esto lo voy a comentar después. Primero voy a ir un poco con el impacto que tienen estas exportaciones. No solo han puesto un límite a las exportaciones del material, sino también a ciertas tecnologías y a maquinaria necesaria para poder extraer estos materiales y refinarlos en otros países, ¿vale? Entonces, China no tiene un monopolio de estas materias, por así decirlo. Estas materias están presentes en otros países como Brasil. Brasil es el segundo que más tiene, y Australia, ¿vale? Donde China tiene un monopolio barra, digamos, un oligopolio, alrededor de un 80% de cuota de mercado, es en el procesamiento y el refinamiento de estas materias, ¿vale? Pero no en la extracción de las materias como tal. Entiendo que es súper, que requiere de mucha energía, ¿puede Ujú. ser? Sí, es como... Sí, es minería, por así decirlo. Entonces, obviamente es bastante intensivo. Bueno, el procesamiento también es intensivo en energía. Por lo que yo he leído es que las tierras raras hay en muchos países, lo que pasa es que imagínate pidiendo en España permiso para hacer actividades que requieren de mucha energía, que probablemente tengas que usar energía, pues medios fósiles y demás, entonces básicamente, o requieres de más minería, olvídate, no te dan permisos y por eso China ha cogido un poco. Sí, y lo interesante de todo esto es que en países, digamos, más desarrollados, no se realiza la extracción de estas materias principalmente por el dumping que ha hecho China. Entonces, una de las teorías que hay ahora es que esto no es tan grave porque si suben los precios de estas tierras raras y de imanes, pues, ¿qué va a pasar? Que va a ser, digamos, económicamente rentable en otros países comenzar con su extracción cuando antes no lo era o invertir en ello, ¿vale? Y entonces, hasta ahora esto no era así. La cosa es que China ha metido otra cosa adicional, ¿vale? Que cuando lo diga va a sonar como, ah, qué comunistas son. Pero luego voy a decir otro país que lo ha hecho, ¿vale? Entonces, China lo que ha dicho es, si un producto lleva al menos un 0,1% de estos materiales, aunque sea un producto acabado que no se ha fabricado en China, pero sí que lleva parte de esos materiales que salen de China, teóricamente estaría sujeto a las reglas de exportación de China. Es decir, necesitaría una licencia para poder ser exportado. Te voy a poner un ejemplo. Una compañía alemana está fabricando un vehículo eléctrico
que los vehículos eléctricos, por ejemplo, son intensivos en este tipo de tierras raras. Entonces, si este fabricante alemán quiere exportar a Estados Unidos y tiene más de un 0,1% de este material, teóricamente debería pedirle a China permiso para exportar a Estados Unidos. No va a pasar, eso está claro. Ahora, esto suena muy comunista, ¿no? Pues Estados Unidos ha hecho algo parecido. Eso te iba a decir, a mí no me suena muy comunista, me suena muy antimercado en general. Pero vamos, que Estados Unidos hace este tipo de mierdas o... Estados Unidos... Estados Unidos prohibiendo a ASML a vender a China. Sí, claro. De hecho, Estados Unidos, por ejemplo, puede prohibir la venta de chips avanzados a China porque estos chips avanzados han utilizado IP estadounidense. En gran medida han utilizado a las Cadence y Synopsys de turno para el diseño de los chips, y entonces ya se considera IP estadounidense, y entonces Estados Unidos le puede decir a TSMC, oye, no puedes, bueno, a TSMC o más bien a Nvidia. Le puede decir a Nvidia, oye, no puedes vender esto a China porque, aunque Nvidia no fuese estadounidense, lo podría hacer, ¿vale? Y también lo ha hecho, como tú dices, con ASML. Claro, aquí la cosa es que yo no entiendo cómo pretende China que esto se cumpla, porque Estados Unidos sí que tiene un, digamos, poder de negociación, ¿no? Porque a Holanda le puede decir, oye, o a Países Bajos, si permites la exportación de esto, vamos a tener problemas, ¿no? Porque además yo estoy en la OTAN, tú también estás en la OTAN, entonces la dinámica es muy distinta. Ahora sí, que China le diga a un fabricante alemán que no puede exportar a Estados Unidos, pues me parece raro. De todos modos, esto entra en vigor el 1 de diciembre, ¿vale? Entonces, ahora de momento, esto no está en vigor, obviamente se ha hecho como una táctica para negociar. La cosa es que, claro, si tenemos en cuenta esta regla, esto es mucho más importante de lo que podría parecer si solo miramos los números de exportación, ¿no? Porque Estados Unidos solo importó unos 170 millones de dólares de estas materias de China, ¿vale? En 2024. Parece poquísimo, pero claro, si empiezas a contar todos los productos en los que puede impactar y todas las partes de los productos en los que puede impactar, pues puede ser bastante importante. Por ejemplo, en semiconductores, teóricamente el valor de estos materiales en el producto final es menor a un 0,1%, pero su valor es más alto en ciertos componentes que se necesitan en la materia, en la cadena de suministro, ¿vale? Entonces, si tú bloqueas eso, ya en cierto modo estás bloqueando los semiconductores. También va a pasar en defensa y, bueno, en energías limpias también, porque todo tema de baterías y placas solares también lo requieren. Me suena todo a ruido, Leandro. A mí también me suena ruido y yo diría 3 escenarios posibles, ¿vale? En el corto plazo, bueno, entiendo que para la gente que no lo sepa, Estados Unidos lo que ha hecho en represalia a esto ha sido decir que el 1 de noviembre pondrá un arancel del 100% adicional a China, ¿no? El hecho de que Estados Unidos... 200, entonces. Sí, sí, sí. Y según Trump, de 200% lo podrá bajar un 4000%, que eso me parece increíble. Esas matemáticas que hace con los porcentajes. Entonces, Estados Unidos le ha puesto un 100% de aranceles, pero ha puesto una fecha del 1 de noviembre para que entre en vigor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo que quieren las dos potencias mundiales es ir a una mesa de negociación, ¿no? Porque si no se lo habría puesto directamente. Y China y Estados Unidos ya están negociando y hay que aquí recordar el famoso taco trade, que es Trump always chickens out, que es Trump siempre básicamente se acobarda. Y yo tengo bastante claro que siempre que Trump haga un órdago de estos, probablemente acabe en nada y obviamente lo que ha pasado en el último año ya no debería dejar caer esto. Yo tengo 3 escenarios potenciales, ¿vale? En el corto plazo, si se implementa, obviamente disrupciones en ciertas cadenas de suministro, eso va a pasar. Luego, al medio plazo, yo diría que al subir los precios de estas materias, lo más probable es que, como hemos dicho antes, sea económicamente viable invertir en su procesamiento en otros países y, por tanto, no hay ningún problema porque estas materias están en otros países. Se podría hacer. De hecho, me imagino que los gobiernos, viendo que es algo geopolíticamente sensible, no pondrían muchísimos problemas a poder minarlo, aunque no quiero hablar siendo español, ¿vale? En el largo plazo, si todo lo de arriba ocurre, lo que he dicho en el corto, el medio, todos los pasos anteriores ocurren, yo creo que China pierde una parte importante de su capacidad de negociación, porque al final pierde el monopolio en el procesamiento y en
y en el refinamiento de este tipo de materias, ¿no? Porque serían en otros países. Yo te diría que en mi opinión, y no sé cómo lo ves tú, el poder de negociación de Estados Unidos me parece bastante más elevado que el de China. Al menos por ahora y yo creo que en los próximos años también. Sí, desde luego, porque la mayor parte de lo que ahora mismo es la vanguardia tecnológica, Estados Unidos sigue siendo, al menos en lo que podrían ser cuellos de botella para supremacía militar tecnológica. Estados Unidos sigue estando a la vanguardia. Sí que es cierto que una disrupción como tal afectaría al final a todo el mercado, incluido a Estados Unidos y China, pero Sí. O sea, yo creo que aquí el argumento de Estados Unidos es si China hace algo así, nos va a afectar a todos, pero a la que más va a afectar va a ser a China. ¿Cuál es el argumento de los pro China o los chinos? Sí, pero yo tengo más capacidad de sufrimiento que tú, y ahí le doy toda la razón. puede ser China. China lleva un par de años chungos. Mm. Puedes saber. Es totalmente anárquico hacer especulaciones. Lo que sí que estoy seguro es que si se diese esa situación, lo que seguiría pasando es que las empresas de inteligencia artificial seguirían revalorizándose un 15% cada día. Eso Sí, estoy bastante seguro. sobre todo si firman acuerdos con OpenAI. Lo tienen Sobre que hacer. todo en ese caso. O sea, da igual. En guerra arancelaria, si tú has firmado un acuerdo con OpenAI para 10.000 millones de potencia instalada, subes inmediatamente un 15 o un 20%, independientemente de las acciones que hayas vendido para ello. Estamos en lo cierto, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo. Además, nos vas a explicar ahora, porque en el episodio de hoy va a ser bastante centrado en todo el tema de la IA y vamos a empezar, que Javi se conoce bien la cadena de valor de la IA para que la gente entienda realmente todas las partes pues, que participan en esto de que todo el mundo habla, vamos, yo flipo, ¿eh? Todo el mundo utiliza ChatGPT, incluso la gente que te esperas que no lo va a utilizar está utilizando ChatGPT, así que parece increíble. Venga, o sea, la pregunta o lo que vamos a intentar hoy responder, no responder porque no vamos a responder, pero lo que vamos a intentar dar argumentos es si la inteligencia artificial y las empresas relacionadas con ello y en general los mercados financieros están en modo burbuja o no. Y vamos a discutir un poco sobre ello, ¿no? Así es. Y a ver, el objetivo principal, y yo diría de cada episodio, no es nosotros decir A o B, es dar argumentos para que la gente piense por qué A o por qué B y por cuál deciden ellos, claro. Efectivamente, nosotros simplemente vamos a poner argumentos. No sé si vamos a estar en todo de acuerdo o no, pero luego la idea es discutir. Y porque obviamente no sabemos el futuro, pero hay señales que te pueden indicar si estamos más hacia un lado o no lo estamos, ¿no? Pero antes, a lo mejor para empezar y situarnos un poco, es importante mencionar que ahora mismo se habla solo de inteligencia artificial como modelos LLM, Large Language Models, modelos grandes de lenguaje, pero la inteligencia artificial abarca muchas más cosas que eso, ¿no? O sea, al final, ¿por qué estos modelos LLM han causado tanto revuelo últimamente, ¿no? Porque nos han dado la capacidad, sobre todo nos han traído al público retail o al usuario final la capacidad de poder empezar a jugar ya con modelos de inteligencia artificial y ver cómo nuestra productividad ha ido aumentando. Pero lo dicho, no toda la inteligencia artificial son estos modelos grandes de lenguaje. Hay inteligencia artificial en la visión artificial, los coches autónomos, el Ujú. reconocimiento facial, en optimización industrial, análisis de datos, etcétera, ¿no? Entonces, Ahí, Javi, una duda. Un algoritmo, por ejemplo, que siempre se habla de los algoritmos mucho antes que los modelos de lenguaje, ¿eso se consideraría inteligencia artificial? pues depende, ¿no? Al final lo que hace todo, la inteligencia artificial lo que presupone es que ese propio algoritmo aprende por sí mismo. Claro. Es, Ese es el requisito realmente, un algoritmo corres un programa y es un algoritmo.
¿vale? Pero ese algoritmo no se mejora por sí solo, que es un poco lo que se pretende lo que se pretende al añadirle ese concepto de inteligencia. Ujú. Una cosa importante y bastante curiosa de esta ola de la inteligencia artificial es que la tecnología se está comoditizando muy rápido. ¿Y qué quiero decir con esto? Las ventajas competitivas están durando muy poco tiempo. Por ejemplo, ChatGPT saca su modelo 5.0 y es la sensación. Pero mañana Google saca nueva versión de Gemini con capacidades similares o incluso mejores y se convierte a la vanguardia. Luego aparece Grok, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, Ujú. lo que parece es que las barreras de entrada, tanto técnicas como de capital, por ahora parecen bastante limitadas, ¿eh? Hombre, Hay las de capital seguro. hay capitales, puertas por todos lados. Y luego hablaremos un poco de eso. O sea, esto te da una señal un poco de por dónde estamos yendo, ¿no? Luego podemos tomar otros ejemplos, a lo mejor un poco. Mira, ¿conoces GitHub de Microsoft? Sí. ¿Vale? Al final ellos fueron para la asistencia a los programadores, ellos fueron los pioneros más o menos y líderes para los desarrolladores poder generar código más o menos automáticamente, ¿no? Pero es que pasó bastante poco tiempo antes de que salieran muchísimos competidores. Tienes a Replit, Amazon con Code Whispers y muchísimas startups que al final han empezado a proveer de servicios similares, ¿vale? Es decir, ¿cómo puedes, en algo que se comoditiza tan rápidamente, cómo puedes identificar al ganador? ¿Vale? Porque el capital Sí. hemos visto que no es un problema. Y si la tecnología es disruptiva, o sea, si esa tecnología se está disruptando constantemente, Mm. O sea, ah, mi punto de vista así a grandes rasgos, no solo centrado en la IA, es que en un mercado donde hay mucha más, donde hay, digamos, menos capacidad que demanda, es muy complicado ver ventajas competitivas duraderas. Me refiero, no verlas, puede que haya, ¿no? Pero que es muy difícil identificar algo como una ventaja duradera cuando estás en un entorno donde la capacidad es que no da para toda la demanda que hay, porque ahí todo el mundo gana. y pensad que hemos vivido esto en la historia muchísimas veces. Dos ejemplos brevemente. Al principio del siglo XX, el automóvil fue una tecnología que era completamente disruptiva con el medio de transporte tradicional, por así decirlo, el caballo, ¿no? Y se sustituyó por el coche. No sé si la gente es consciente que a principios del siglo XX había como 200 empresas compitiendo por ser la empresa que proveyese el mercado de coches. Y al final la mayoría desaparecieron en cuestión de 10-15 años. ¿Vale? Ujú. Y, por supuesto, mucha gente está hablando de que la supuesta burbuja que estamos viviendo ahora mismo se parece mucho a las .com a finales de los 90, ¿no? Ujú. Todos, todos sabían que Internet iba a cambiar el mundo, como de hecho nosotros pensamos que la inteligencia artificial va a cambiar el mundo. Y vaya si lo hizo, ¿no? Pero es que en el año 2000, las apuestas de mercado sobre quién serían los ganadores resultaron todas ser muy equivocadas. Sin embargo, los grandes ganadores que hubo en esa época no fueron ni las telecomunicaciones, las empresas de telecomunicaciones, que era lo que la gente pensaba, o las compañías de cable que proveían de Internet, o los navegadores web, etcétera. Al final fue una tal Meta con Facebook y una tal Google con el buscador, que fueron además jugadas de segundo orden, porque el navegador era al principio Yahoo o para red social era MySpace. Entonces, durante esa época se destruyó una cantidad ingente de capital que quedaron en nada, ¿vale? En empresas que quedaron en nada. De hecho, Repsol, para que veáis un poquito y a ver si os suena un poco, Repsol cuando anunció que iba a lanzar su propia web corporativa, una página web, subió un 13% en bolsa. A ver, a mí me parece totalmente justificado. Ahora tendría que hacer Una alianza con una ya. claro, claro, para traer gasolina inteligente a tu vehículo. Vale, pues a ver si empezamos a ver cosas similares. ¿Vale? Venga.
Creo, Por creo, eso, Javi, si no me equivoco, el caso más sonado a nivel España de la burbuja no fue Terra cuando lo separó Microsoft, o sea, Microsoft Telefónica. Terra, sí, sí. Sí, Todo el mundo invirtiendo en Terra. sí. Y al final, pues Terra, espectacular. Espectacular. Caída a los infiernos. Venga, vamos a la parte que traigo yo hoy, que es la cadena de valor en todo lo que es la inteligencia artificial. Un comentario, obviamente, vamos a traer un montón, o voy a traer un montón de empresas o grupos de empresas. Si os interesa que viésemos algún sector o industria dentro de ellos, o empresa en particular, y que habláramos más sobre ello, porque ahora va a ser una visión general, pues comentadlo en los comentarios y vemos qué podemos hacer, ¿vale? Venga, empezamos por lo primero. Al final, en la cúspide de la cadena, ahora mismo tendremos los laboratorios de inteligencia artificial con los últimos modelos, ¿no? Los OpenAI con sus ChatGPT, Anthropic, que es Cloud, Google DeepMind con los Gemini y otros modelos que están sacando, Meta AI con su modelo Llama, XAI de Elon Musk con Grok, etcétera, 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 ¿vale? Y aquí podemos incluir a infinitas startups que están sacando sus propios modelos o consolidación de modelos, etcétera, etcétera. Al final, como todos sabemos, ¿no? OpenAI, y Leandro nos va a contar luego mucho más sobre ellos, es la que está llevando un poco la batuta, al menos mediática, ¿no? Fue la primera en, de verdad, darnos al público un modelo muy popular que todos empezamos a usar y eso obviamente le ha dado una ventaja sobre los demás, que ahora yo creo que sigue ganando, no sigue ganando cuota de mercado, de hecho. Bueno, A ver, es que a mí en este ámbito me pareció que Google estuvo muy, muy lenta, porque mucha gente se fue, incluso gente que yo no esperaría en la vida que lo hiciese, ¿vale? Se pasó de Google Search a ChatGPT y lo único que tenía que haber hecho Google es lo que ha hecho ahora, ¿no? Que meter Gemini en Search, pero tardó un montón en hacerlo. tardó un montón en hacerlo. Es a lo mejor tema para otro podcast, pero el dilema del ¿cómo se llama esto? El dilema del Innovator's Dilemma, y el no disruptirse a sí mismo o hacerlo, ¿no? Es complicado, pero bueno, a lo mejor es tema para otro día. El tema es, OpenAI ha pasado de tener una valoración, porque OpenAI todavía es una empresa privada. Hace unos meses estaba una valoración de 250 billones y ahora mismo la última vez que se ha hablado ya está en los 500 billones, ¿vale? Medio trillón de dólares para una startup fundada en 2015. Estamos hablando de billones y trillones americanos, Americanos, a 500.000 millones. ¿vale? O sea, sí, 500.000, perdonad, 500 billones. Pensad que cuando Meta salió a bolsa en 2012 valía 100 billones, ¿vale? Con un negocio ya rentable. 5 veces más, ¿eh? Sin haber generado un solo dólar de beneficio, ni se le espera. O sea, ahora se estima que en la primera mitad del año OpenAI ha conseguido facturar 4,3 billones, recordad, valoración 500 billones, y ha perdido 2.500. Se espera que en el resto del año pierda como 9 billones. Sí, y que facture unos 12. Sí, yo tengo aquí 15, 20. Bueno, pues, Bueno, depende de qué ronda de financiación necesiten levantar después. efectivamente. El tema es que las pérdidas van a ir aumentando más y más, ¿vale? Hasta, bueno, pues hasta que se acabe el chiringuito. Obviamente están intentando pues ir a morir, intentar conseguir muchísimas colaboraciones, expandir su ecosistema, entrar en muchos productos y ya veremos cómo conseguimos ser rentables en el futuro, ¿vale? O sea, para que os hagáis una idea, OpenAI, lo que he dicho, tiene una valoración de 500 billions, XAI de Elon Musk está en torno a los 200, Anthropic 183 y hay muchas startups más con valoraciones de entre 10 y 40 billones, ¿vale?
Obviamente, todas ellas perdiendo mucho dinero y creciendo a ritmos altos, en torno al 100% anual, pero valoraciones. Sí, o sea, ahí hubo un dato que a mí me llamó la atención. En la primera mitad del año, OpenAI ha crecido un 16%, pero claro, un 16% con respecto a todo el año 2024. En la primera mitad ha hecho un 16% más que en todo 2024. No, claro, bueno, pues es un ritmo de crecimiento cercano al 100% podría ser. Sí, creo que están en el 80 y pico por ciento. Bueno, no, están doblando. Ahora mismo están doblando. Bien, o sea, no es mala, pero es que estás cotizando a 100 veces. Bueno, no, sería. Está cotizando unas 40 veces. Ingresos de este año. Ingresos de este año. Vale. Luego vamos a ver empresas que están cotizando mucho más alta, no te preocupes. Venga, a nivel modelo de negocio de estos empresas, ¿vale? El tema es que no está claro cómo estas labs o estos laboratorios van a monetizar de forma rentable a gran escala, ¿no? Obviamente, OpenAI, ahora mismo tenemos las suscripciones Plus, las Pro, el acceso a sus APIs. Bien, vale. Anthropic ofrece modelos a empresas y Google y Meta, pues obviamente están utilizándola para su publicidad y los servicios que ya tienen, ¿no? Pero es que el tema es que los costos de computación y el desarrollo son tan altos que de momento las proyecciones son de quemar efectivo por los años y los años futuros, ¿vale? Bien. De hecho, creo que OpenAI estima free cash flow positivo, flujo de caja libre positivo en 2029. Y a ver, Sí, sí, a saber. esto es una señal normalmente de, obviamente, de burbuja, ¿vale? Valoraciones altísimas que asumen un futuro brillante, pero en los que todavía no se sabe cómo va a poder ser el modelo de negocio, ¿vale? Hay que tener en cuenta que puede que muchas de estas promesas nunca se materialicen, ¿vale? O que surjan tecnologías más baratas que dejen absolutos los enfoques actuales. Lo que hemos dicho antes, ¿no? Mucho capital y tecnología disruptiva que se comoditiza muy rápidamente, a priori parece un mal negocio, ¿vale? Y antes de pasar al siguiente eslabón de la cadena, vale la pena recalcar otro punto. Estas empresas de modelos son las que están creando la demanda gigantesca aguas abajo. O sea, todo lo que vamos a ver después, toda esa demanda, todos esos crecimientos vienen de esta gente. Ujú. ¿Eh? Pero al final la demanda en esta industria es computación y la computación la requieren los que entrenan los modelos. O nosotros usando los modelos con la inferencia y demás. A ver, tú no tienes la sensación de... Yo a veces tengo la sensación de que ChatGPT quiere que le vuelva a decir algo. Probablemente para como inflar demanda. Porque hay veces que no tiene sentido. Y te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Gemini de Google, obviamente, Google no lo monetiza tanto como ChatGPT, ¿vale? Porque al final lo utiliza en otras partes de su negocio, te lo puede monetizar cogiendo la suscripción Google One, pues te subo un poco el precio y te lo ofrezco. Entonces, cuando yo le pido algo a Google, automáticamente el siguiente punto ya es te lo estoy haciendo. Y te estoy hablando de, por ejemplo, un deep research, ¿vale? En un informe en profundidad. Mientras que cuando se lo pido a ChatGPT, siempre me contesta con cosas que son obvias. En plan, ¿qué quieres? ¿Que me centre solo en Estados Unidos o en un negocio global? Hombre, pues si la empresa tiene un 60% de su venta fuera de Estados Unidos, sí me gustaría saber lo que pasa en el negocio global. Es que son como dudas estúpidas, pero que requieren otra interacción con el. Eso es normalmente antes de usar el Deep Research, que a lo mejor quiere enfocarse un poco más. Yo le he pasado prompts hiper mega extensos explicando todo y aún así siempre es por defecto. O tendrá. Sí, 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 pero me sorprende que en Google no pase. Tú le metes un prompt que sea extenso y te dice, voy a hacer esto, sí, y dices sí, ya está, y te lo hace. Bueno, venga, pasemos al siguiente parte del eslabón. Siguiente, alguien tiene que proveer de esa infraestructura física y los servicios de cloud para que la inteligencia artificial funcione, ¿no? Y aquí habría que distinguir dos grupos. Tenemos los hyperscalers, los gigantes,
Estamos hablando de Google, Meta, Amazon, incluso podríamos decir ahora también, perdón, he dicho ya Meta, pero Amazon, Google, Microsoft con Azure y Meta, que está entrando ahí un poco, y una nueva hornada de proveedores especializados en computación para la inteligencia artificial, lo que ahora se ha llamado los neoclouds. Vale. ¿Dónde meterías a Oracle? En... O te Oracle yo lo metería en Hyperscaler. Sí, ¿no? Vamos a... Tú vas a hablar luego de Oracle, ¿no? ¿Vas a hablar de Oracle después? sí, luego voy a hablar un poco, sí. Vale, entonces no voy a hablar mucho de los hyperscalers porque, joder, perdona, porque lo hemos hablado ya en el episodio 2, en el 1, en el... En el 0, de hecho, ¿no? No, Bueno, en el 0 hablamos bueno, seguro de enfriamiento, que es una sí, pasta. que es una Y... pata. No, que puede ser en el 1, sí. En el episodio 1 hablamos un poco más sobre los hyperscalers, la cantidad de CAPEX que están metiendo, Bien. los riesgos, un poco el potencial fraude contable, etcétera. Entonces no me voy a repetir. Es una locura, pero al menos estos son negocios que, aunque todo el tema de la IA fuese una burbuja o una mega burbuja, pues tienen negocios detrás que sostienen todo, no se están endeudando, son rentables, etcétera. Que sus accionistas van a sufrir porque obviamente toda esta inversión ingente de capital pues podría no tener un retorno esperado. Es un riesgo, pero obviamente son negocios bastante estables y son... Y también es verdad que la infraestructura fuera de la IA tiene una demanda. De hecho, es buscarlo en la nube y todo eso. Vale. Venga, pasemos de los hyperscalers para no hacer esto muy largo y vamos hacia los nuevos proveedores especializados. Aquí es donde para mí la cosa se pone burbujeante de verdad. O sea, dado que los hyperscalers no daban abasto con la demanda de GPUs, surgieron startups o empresas más o menos pequeñas enfocadas en ofrecer capacidad de cómputo para la inteligencia artificial, ¿vale? Los nombres de moda incluyen CoreWeave, Nebius, Iris Energy, Lambda Labs, TerraWolf, etcétera, etcétera, ¿vale? Es interesante, varias de estas vienen del mundo cripto. Por ejemplo, Iris Energy, IREN es el ticker, y otros mineros de Bitcoin, TerraWolf also, también, ya tenían sus centros de datos y estaban instalados en zonas de electricidad barata, ¿no? Había, de hecho, para minar Bitcoin, muchos se fueron a Irlanda, a Islandia por toda la energía geotérmica que hay ahí relativamente barata, etcétera, ¿no? Entonces, lo que han hecho estas empresas han sido reconvertir sus equipos para alquilar sus GPUs a proyectos de inteligencia artificial. Estas empresas siempre a la última moda fomera. Si antes era cripto, ahora es inteligencia artificial. Luego tienes a Nebius, que lo he mencionado antes, que es un spin-off con raíces en Yandex, que es el Google ruso, y que creó también una infraestructura de cloud. Y ahora recientemente ha firmado enormes contratos con Microsoft de 17 billones, etcétera, etcétera, ¿vale? Microsoft le va a comprar capacidad cloud para cargas de trabajo de inteligencia artificial y Nebius financiará la construcción de esa infraestructura, en parte endeudándose con ese contrato como garantía. Todo muy bonito. Por supuesto, ni que decir que casi todas estas, ninguna es rentable, ¿vale? Y son intensivas, muy intensivas en capital, ¿vale? Entonces, Eso sí, están creciendo muy rápido y eso es lo que gusta. efectivamente, por ejemplo, tienes, Nebius está creciendo o se espera que crezca este año a 215%. Cotiza a 127 veces ventas. No es rentable. CoreWeave se espera que crezca al 130%. TerraWolf al 100%. Cotiza a 46 veces ventas. No rentable. IREN se espera que crezca al 36%, 40 veces ventas. O sea,
Ujú. Son negocios intensivos en capital, No, o sea, endeudándose. a mí, Javi, lo que más me cuesta entender, ¿vale? Cuando ves las tesis de muchos de estos negocios, suelen revolver en torno a, no, es que el PEG, el ratio PEG, que es cómo es tu múltiplo de beneficios en relación a tu crecimiento del año que viene, es muy bajo y entonces, claro, eso significa que está barata. Bueno, eso significa que está barata siempre y cuando tenga visibilidad en ese crecimiento. Si ese crecimiento es una estimación que no tienen ni idea de lo que va a pasar, puede estar barata o puede ser una estafa. Claro, tú estás en un sector que es completamente disruptivo, que no sabes qué tecnología va a salir. Imagínate que te sale un DeepSeek con modelos que requieren de mucha menos capacidad computacional o requieren otro tipo, obviamente no somos expertos, pero requieren otro tipo de procesadores, etcétera. Entonces, toda la inversión que has hecho endeudándote se puede ir se puede ir al carajo fácilmente. Luego tienes el tema de las depreciaciones a las que están a la velocidad a la que están haciendo las depreciaciones de sus activos físicos, que están financiados con deuda o con contratos futuros. Y sobre todo, tú piensas en el modelo de negocio de este tipo de empresas. Empresas intensivas en capital que proveen casi de una commodity, que son los data Ujú. centers, que son al final bienes físicos que no te voy a decir que yo pueda montar uno aquí al lado mañana, pero hay muchas No. empresas haciendo lo mismo. Si tienes 10.000 millones, El tema es, ¿qué rentabilidad sobre el capital puedes esperar sobre un negocio intensivo en capital, entre comillas, fácilmente replicable? es que yo por esto comentaba antes lo de el- la oferta y la demanda. Sí, ahora todo parece increíble, ¿no? No, estamos firmando todo esto y vamos a sacar una rentabilidad buenísima. Sí, claro, porque tu demanda es 100 y la oferta es 50. Cuando tu demanda sea 100 y la oferta sea 100 y tú eres un proveedor comoditizado, tus márgenes van a ser cercanos al cero porque no vas a tener ningún poder de fijación de precio. Tus márgenes van a ser cercanos al coste de capital. Lo que necesites para tener un coste de capital equivalente más o menos a tu rentabilidad sobre el capital. Claro, o Que se sea, vale, no sé. ver lo mínimo que esté dispuesto la industria a bajar, porque siempre habrá alguien dispuesto a coger algo que sea un pelín superior a su coste de capital y menor a tu margen, porque claro, necesitan presentar un retorno de una base de capital enorme. En fin, que obviamente la gente que esté invertido en este tipo de empresas se está riendo de nosotros y hacen muy bien y de verdad, sinceramente, espero que ganen mucho dinero, Bueno, ya lo han hecho. porque ya lo han hecho. Eso es así. Y nosotros tenemos aquí cara de tontos diciendo estas cosas. Y yo encantado de que la gente gane dinero, ojalá que ganen mucho, mejor para todos. Pero hay que ser consciente de los riesgos que uno está asumiendo con este tipo de empresas, ¿vale? Y eso es todo. Venga, pasemos al siguiente eslabón. Al final tenemos los chips y el hardware, ¿no? Aquí tenemos la fiebre de oro de las GPUs. ¿Y qué vamos a decir? O sea, al fin, aquí tenemos a las GPUs de Nvidia, claros líderes por el momento. Tenemos a AMD, que ahora se ha vuelto también muy de moda al firmar. ¿Vas a hablar también de...? Sí, perfecto, ¿vale? Pero tenemos también a proveedores como las propias Big Tech que han decidido entrar en este negocio, porque obviamente Nvidia les estaba sablando unos márgenes estratosféricos. Entonces Google ha empezado, o empezó hace ya tiempo, no desde ahora, a diseñar sus propios chips. Amazon lo mismo, que de hecho Amazon se está quedando un poco detrás en todo el crecimiento de cloud porque está intentando vender sus chips, los Graviton, que funcionan, que son muy, supuestamente, muy eficientes para inferencia, pero la gente ahora, o al menos toda la gente que está, que está comprando capacidad, lo que quieren es top performer y están buscando chips de Nvidia, ¿vale? Entonces, Nvidia, que está siendo el gran ganador hasta ahora, prácticamente está vendiendo cualquier chip que es capaz de fabricar, ¿vale? Capitaliza 4,5 trillones, la empresa más grande del mundo, y es tal la influencia que tiene Nvidia ahora mismo en los mercados que ha empezado a actuar casi como un banco. Se ha comprometido a invertir 100 billions en OpenAI en la próxima década
un acuerdo donde por cada gigavatio de capacidad de inteligencia artificial que instale OpenAI, Nvidia le pone 10 billones detrás, ¿vale? Es que llegó en... Estará obviamente en sus chips. Yo esto lo veo dinero gratis para Nvidia. Digo que te voy a dar 100.000 millones, tú dices que te vas a gastar no sé cuántos miles de millones en chips, mi cotización sobre una base de 4,5 trillones sube un 5% en el día, retorno asegurado. Es que básicamente es lo que estamos viendo casi. Esto es, a ver, bueno, no, vamos a dejarlo para después, pero a mí me huele toda burbuja muchísimo, que voy a estar equivocado durante no sé cuántos años y voy a ser el Zonu Goyas de al lado, pero Javi y yo siempre bromeamos que el momento de que esta sea burbuja será cuando nos queramos meter. efectivamente, ese será el momento. Ahora lo vemos muy claro, quedan años, así que tranquilos todos, a invertir en todas porque todavía queda mucho. La paradoja, mira, y un ejemplo es que hace 2 años, a lo mejor nosotros no, pero había mucha gente que decía que Nvidia estaba en modo burbuja, hace 2 años, ¿eh? Ujú. Bueno, pues obviamente parece que todos estaban equivocados. Ahora mismo cotiza a PER 40 del año que viene. A ver, es alto. Sí que es verdad que cuando se dijo eso, obviamente Nvidia, o sea, mucha gente decía eso porque Nvidia estaba cotizando un múltiplo alto por estar en la parte baja del ciclo sin IA. Y luego, obviamente, pues ha pasado, se recuperó el ciclo y aparte de recuperarse el ciclo, pues llegó la IA y pues que las GPUs son muy buenas para la computación. Efectivamente. A ver, 40 veces los beneficios del año que viene, obviamente es muy alto, especialmente cuando Nvidia al final sigue vendiendo hardware y eso es cíclico por naturaleza, aunque ahora estemos en un boom, ¿vale? Y además Nvidia, gracias a que han desarrollado unos chips que son superiores a todos los competidores, están cargando unos márgenes que uno podría decir que no son sostenibles a largo plazo. Claro, es que eso sería mi mayor preocupación. Al final, Nvidia estos últimos años, por ser, por así decirlo, el monopolio de las GPUs, ha subido precios muchísimo y cómo explicarlo, solo puede empeorar ahora el tema de su ventaja competitiva, porque ya es que no puede ser mejor. Entonces, a la mínima duda, los precios no van a ser los que han sido. No obstante, diferenciemos entre Nvidia, que está a 40 veces beneficio, y otras empresas sin ventaja competitiva que están a ciento y pico veces ventas. Sí. Y Hay también, niveles. y también Nvidia, que yo aquí voy a romper una lanza en favor de Jensen Huang, que siempre que se ha dudado de él, ha demostrado que es Es un artista, espectacular. Sí. efectivamente. Por eso digo que hay niveles, ¿vale? Hay niveles. AMD, que ha sido siempre, o no siempre, en los últimos años el rival más fuerte de Nvidia, pues voy a pasar porque tú vas a contar ahora lo que ha hecho últimamente, ¿no? Que ha anunciado también otra colaboración con OpenAI, como no, etcétera, etcétera, ¿vale? Y al final luego tenemos a muchas empresas impactadas, tanto aguas arriba, aguas abajo, ¿no? Tenemos obviamente las ASMLs, que son las máquinas, bueno, hablamos de ellas en un programa, las máquinas que son capaces de producir todos estos chips de una manera eficiente. Tenemos a TSMC, que es quien las fabrica, Broadcom, o sea, hay muchísimas empresas más también que al final están en la cadena valor de la fabricación de los chips y que, bueno, por ejemplo, ASML todavía no se ha visto para nada afectada por el boom de la inteligencia artificial, por ejemplo. De hecho, eso te iba a comentar que yo creo que gran parte de lo que se llama semicap, que son las que proveen maquinaria para fabricar los chips, si tú ves lo que está pasando por los alrededores de la IA en las distintas partes de la cadena de valor que estás contando y las valoraciones que hay en semicap, algo no encaja. No sé si es que el mercado no se cree muchísimo o tiene dudas sobre la durabilidad de todo esto y por ende a las semicap, que serían las últimas en verse beneficiadas, porque para ello tiene que TSMC acometer la expansión de capacidad y luego poder em, empezar a utilizar esa capacidad. Es que están bastante, no voy a decir baratas, pero voy a decir que no están exigentes, no están como en un periodo de burbuja, están en un periodo de que se está recuperando un ciclo. Efectivamente. Luego, además de esos, tener en cuenta
tampoco quiero entrar mucho, pero es lo que hablábamos antes de la depreciación de este hardware, ¿no? Hay neoclouds de estas que están depreciando sus GPUs a 5 o 6 años. De hecho, vimos que Meta había subido. Hay muchas más cosas, no solo GPUs, pero sobre todo para estos neoclouds están depreciando sus activos a 5 o 6 años, cuando a lo mejor habría que hacerlo en 1 o 2, porque los nuevos modelos, por ejemplo, que está sacando Nvidia, o lo que dice Jensen Huang, de hecho, que van a tener las nuevas tarjetas gráficas o GPUs que van a sacar en los próximos años, habla de mejoras de 10x. Si a ti te mejora la nueva tecnología un 10x de un año para otro, y lo que están buscando los clientes finales o los hyperscalers o los que están contratando su capacidad son tarjetas gráficas de última versión, tú no puedes, o sea, en 5 años, aunque tú las puedas utilizar para otras cosas, los beneficios que te van a generar no son los mismos que te van a generar en el primer año. Ahí puede haber mucha mierda detrás de todo esto. Ese es el argumento que hacen ellos, ¿no? Que al final yo voy a utilizar estas GPUs para otros temas que no sea lo más puntero. Pero claro, aquí vienen los cuellos de botella, que tú creo que vas a hablar de ello ahora. Sí, y no solo eso, sino además viene, tú no vas a poder rentabilizar las GPUs que ya no son top notch, no las vas a poder rentabilizar de la misma manera que cuando lo eran. Y básicamente, Ya útil, a lo mejor. sí, que si estás cogido por capacidad, no tienes mucha capacidad, la capacidad la vas a redirigir a lo que te reporte más ingresos y beneficios. No vas a estar teniendo todo simultáneamente, principalmente porque ya hemos visto que ahora mismo no se puede. Venga. Y finalmente, el cuello de botella del que poca gente habla, que es la energía. ¿Vale? Al final, lo hablamos en el episodio piloto, ¿no? Hablaste tú de las necesidades de enfriamiento que tienen los centros de datos, la cantidad de electricidad que tienen, el calor que genera, por eso tienes que enfriarlo. Es que se están hablando de cantidad, o sea, si realmente la demanda de capacidad que están estimando todas estas empresas que están creciendo al 100%, van a requerir de muchísima nueva energía en el futuro, ¿vale? Gartner está hablando de que el consumo energético solo de los centros de datos para la inteligencia artificial crecerá a ritmos del 160% de aquí a 2027, ¿vale? Para entonces dicen que operar los servidores de inteligencia artificial requerirá de 500 teravatios hora al año. Y antes, Leandro y yo hemos estado hablando de esto y de qué era equivalente, ¿vale? Y Leandro, ¿qué número nos ha salido? Bueno, si tenemos en cuenta, y aquí no me estoy equivocando, 1 teravatio son 1000 gigavatios. Ujú. 1000 gigavatios, 1 gigavatio son 1 millón de kilovatios. Entonces, si lo pasamos al consumo de viviendas, ¿vale? 1 gigavatio sería equivalente a, como hemos dicho antes que era, Javi, es 1 millón de viviendas. Sí. 1 gigavatio es equivalente a 1 millón de viviendas. Pues 1 teravatio, ¿no? Sería equivalente a 1000 millones de viviendas. Creo que no somos. Eran 25.000. No, habías hablado de. El número que hemos sacado al final es que los 500 teravatios estimados de demanda equivalían a 1.000 millones de viviendas. Bueno, esos cálculos los haremos luego y los compartiremos. Lo meteremos en la newsletter. Luego yo voy a dar un ejemplo así bastante directo. El tema es que es una demanda ingente que no se puede. Que no se puede. Construir la energía necesaria para este tipo de cosas requiere de años. No es como apretar a TSMC para que fabrique muchos más chips. Es que construir plantas fotovoltaicas, etcétera, la infraestructura que necesitas alrededor lleva años e involucra a muchísimas empresas, algunas de ellas estatales, que no son las más ágiles del mundo, ¿vale? Obviamente, si empieza a haber una demanda ingente de energía, a los gobiernos no les va a gustar que luego
a la población le suban los precios de la energía porque eso no es popular y porque hay que ir a votar dentro de poco. Así que a lo mejor realmente el cuello de botella que va a pasar en los próximos años es que simplemente no hay energía y que no se pueden correr tanta inteligencia artificial o tantos modelos o tantas veces llamadas a ChatGPT. Y si eso pasa, ¿quién se va a ver impactado? Toda la cadena de valor, ¿vale? O al menos todas las asunciones que se están haciendo sobre los crecimientos de la cadena de valor en el futuro. De hecho, te diría que no sería un mal escenario, un tan mal escenario para los modelos, porque al final, si hay un cuello de botella y hay muchísima más demanda para tus modelos de lo que tú puedes ofrecer, tú realmente puedes teóricamente subir precios porque vas a seguir en ese que habrá más demanda que oferta. Ahora bien, para las partes de abajo de la cadena de valor que estén peleando todas por esa computación, porque no puede escalar, va a ser jodido. Pero los modelos ya hemos visto que son un modelo de negocio relativamente complicado porque hay mucha competencia, mucha disrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Venga, Leandro, pasemos a los negocios cruzados y todo el salseo que hay alrededor de la inteligencia artificial, que parece un shit show. Vale, voy a hablar de lo que a Javi le va a dar sensación de burbuja. Sí. Entonces, voy a empezar por lo que pasó en la burbuja.com, ¿vale? En la burbuja.com de los años 2000. ¿Vale? Hay varias, obviamente, como surgió el Internet, que hacía falta pues mucha infraestructura de telecomunicaciones. Entonces, muchas empresas telcos eran como los centros de datos de ahora, ¿no? Los proveedores de esa infraestructura. Entonces, todo se empezó a inflar y empezaron a haber algunos acuerdos un poco raros, ¿vale? Entre varios proveedores telcos se intercambiaban derechos de acceso a banda ancha, ¿vale? El uno por la otra, o sea, era básicamente un negocio circular total. ¿Cuál era el problema? Que sí que es verdad que es distinto a lo que vemos hoy. Ahí sí que lo metían como ingresos, ¿vale? Entonces, la SEC, cuando pasó todo esto y se descubrió, pues puso más exigencias al reconocimiento de ingresos. Entonces ya no te podían meter cosas así. Entonces, voy a romper una lanza en favor de lo que está pasando ahora y diría que es menos obsceno porque lo estamos viendo entrar más en métricas como un backlog de pedidos o en lo que va a pasar en el futuro o en ingresos futuros que en los ingresos como tal, ¿vale? Voy a romper solo esa lanza a favor. Vale, y que muchas de ellas no tienen deuda también, que es lo Sí, sí. que en los 2000 fueron a saco con deuda y claro, mira Telefónica los años que lleva pagando la deuda en gente que tiene. La pieza central de aquí nos veréis hablar de muchas empresas y destrozaremos muchos negocios españoles. Es increíble, pero no vamos a hablar muy bien de muchos negocios españoles. Pero si estáis interesados en algún negocio español que queréis que traigamos, que sea famoso o bien conocido, también lo podemos traer. Entonces, como ha dicho Javi, la pieza central de todos los negocios cruzados es ahora mismo OpenAI, ¿vale? ¿Por qué? Porque está firmando acuerdos con la cadena de valor para asegurarse capacidad futura, ¿vale? La capacidad futura se mide en gigavatios. Entonces, antes de ir a los negocios cruzados, vamos a explicar esto, ¿vale? Como hemos dicho antes, un gigavatio es 1.000.000 de kilovatios y esto hace referencia a la capacidad eléctrica que OpenAI tendría en cada momento para poder hacer computación. Es decir, si OpenAI firma un acuerdo de 10 gigavatios con NVIDIA, lo que está diciendo es que dame los chips necesarios para que yo pueda tener computación por valor de 10 gigavatios en todo momento, ¿vale? Eso es básicamente cómo se entienden los gigavatios y la capacidad. No tiene nada que ver con el tipo de chips, ni de modelos, ni nada de eso. De hecho, lo mejor para OpenAI sería que cada vez sus modelos requieran menor poder de computación y menos gigavatios, ¿no? Porque entonces serían teóricamente más baratos de, de entrenar y de... Y ahí ya tienes un primer impacto a los proveedores de capacidad. Eso es. Todo el que te está, el que te está firmando acuerdos tiene el mayor interés posible en que todo sea lo más eficiente posible y que tú ganes menos dinero, obviamente. Porque, claro, aquí la infraestructura la financian ciertas empresas, pero OpenAI teóricamente tiene que pagar por esa infraestructura pues a medida que pase el tiempo. Entonces, vamos a ver los acuerdos, ¿vale? Igual, esto va tan rápido que igual me dejo alguno.
Entonces, empecemos. Nvidia, 10 gigavatios, ¿vale? De chips de Nvidia que equivalen pues a millones de GPUs. ¿Qué va a hacer Nvidia a cambio? Pues invertir 10.000 millones en OpenAI, 100.000 millones en OpenAI a medida que se vayan materializando estos gigavatios, ¿vale? Esto teóricamente empieza en la segunda mitad de 2026. Y no sabemos valoraciones, o sea, esos 100.000 que va a cogernos a la valoración actual de 500.000, supongo que irá... Eso ya no lo sé. Ya, La verdad, bueno, no es... no va a ser, no va a ser a valoraciones actuales porque, claro, creo que van en paquetes por gigavatios. Entonces me imagino que irá sujeto a lo que valga OpenAI en cada momento. Ya, pero es que eso está... Bueno, Sí, sí, que igual les han dado, oye, sí, 100.000 millones, pero a precios actuales. Sí, o están cerrados diferentes etapas, a saber, eso no es público. Vale, luego tenemos Broadcom, ¿vale? Alrededor de 10 gigavatios de chips customizados, por así decirlo, ¿vale? Que están hechos teóricamente a medida para las necesidades de computación de OpenAI. Empieza también en la segunda mitad del 26 y se habla, como no, de múltiples miles de millones de dólares. Como no sé, aquí siempre se va a hablar de múltiples miles de millones de dólares. Luego tenemos Microsoft, que este es un poco más digamos, el abstracto, ¿no? Que tienen un acuerdo a largo plazo con Azure, ¿vale? Para que OpenAI, pues al final utilicen la infraestructura de Azure. Y Microsoft tiene como 70% de OpenAI, ¿no? Sí, 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 tienen inversión en OpenAI. Pro por 10 billions. Sí, ha sido una buena inversión. Vamos con AMD, ¿vale? Competidor de Nvidia. 6 gigavatios en chips de AMD. Empieza también en la segunda mitad de 2026. ¿Y qué ha hecho AMD a cambio? Pues le ha dado un 10% de la empresa a OpenAI. Este es un buen movimiento de Salman, ¿eh? Esta Sí, sí. de AMD. A mí me encantó sobre todo porque no sé si le leí a alguien que dijo, esto es validación de la tecnología de AMD. Y yo pensando, bueno, nunca he visto que se valide la tecnología de alguien cuando tratan de un 10% de tu empresa para que te den ingresos, pero bueno. Esto, claro, lo de Nvidia y AMD se podría dar el curioso caso de que Nvidia tenga una participación en OpenAI y OpenAI tenga una participación en AMD, por lo que Nvidia, en cierto modo, no directamente obviamente, pero tenga una participación en AMD. Que es, No habían firmado. Sí, es interesante. No habían firmado que AMD, que OpenAI le iba a comprar 100 billions en chips y creo que ahora mismo estaba facturando como 40 billions AMD, una cosa así. 100 billions a lo largo de 3 o 4 años. si no recuerdo mal, se dijo multiple, o sea, como multiple tens of thousands of millions of dollars. Pero no se dijo exactamente la cuantía. Pero bueno, yo creo que más o menos se está empezando ya. O sea, que los analistas ya empezaron a poner números. Es que me suena eso y luego miré cuánto estaba facturando AMD y era como simplemente Mm. doblar. Sí, sí, sí. O sea, para que veáis un ejemplo de las barbaridades que se están diciendo, ¿no? Con todo este tema. De hecho, hoy ha sido la call de ASML y un analista ha dicho, le ha preguntado al equipo directivo de ASML que qué opina de la cifra grotesca que ha dado OpenAI sobre la capacidad que necesita de DRAM, que son chips de memoria, ¿vale? OpenAI se ha ido a Corea y ha firmado con los proveedores de DRAM que quieren 900.000 obleas por mes en 2029 creo que era, ¿vale? La capacidad actual son 450.000. O sea, solo OpenAI quiere que doblen su capacidad actual de aquí a 4 años. Increíble. Y el analista las ha llamado grotescas. Es que me ha hecho mucha gracia porque ha dicho, en plan, estas cifras grotescas. O sea, es que OpenAI está modo all-in a morir. Iba a decir traducir por la patria, pero se han puesto el pañuelo y a morir. Yo creo que bien jugado, por su parte. Ya le explico por qué. Sí. Eh, Aquí tenemos también CoreWeave, que tú lo has comentado antes, Javi, como uno de las neoclouds. Aquí hay contratos por valor de unos 22.400 millones, aprox, ¿vale? Pero no hay muchos más detalles. Luego está Oracle, que son 4,5 gigavatios de capacidad para un proyecto que tiene OpenAI que se llama Stargate, que es para básicamente construir en Estados Unidos. Y este se estima en alrededor de 300.000 millones a lo largo de 5 años, ¿vale? Entonces,
Vamos a... Primero hay que hacer una diferencia, ¿vale? Porque esto no se puede sumar como tal, porque aquí hay cosas duplicadas. Por ejemplo, lo de AMD está relacionado con la capacidad de Oracle, ¿vale? Entonces no lo puedes sumar porque estarías contando dos veces. Entonces, en chips, ¿vale? OpenAI se ha asegurado con estos acuerdos alrededor de 26 gigavatios de capacidad, ¿vale? En infraestructura, pues los números actualmente son menores, pero teóricamente debería ser equivalente. No, que si no, no tendría sentido. No tendrías chips, pero no tendrías infraestructura para poder operarlos. Entonces, 26 gigavatios de capacidad, pues es equivalente a unos 25, lo que consumen 25 millones de viviendas en Estados Unidos, ¿vale? Una auténtica barbaridad. Entonces, lo que hemos comentado antes, hay que tener cuidado con estos números, porque no son acuerdos, pero no son acuerdos en firmes muchos de ellos. De hecho, muchos de ellos son letter of intent, que es decirte, oye, que si todo va bien, sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Entonces, ¿dónde está el problema real? En que estos 26 gigavatios, pues, son muy caros, ¿vale? En la actualidad se estima que cada gigavatio de capacidad cuesta entre 30.000 y 40.000 millones de dólares, ¿vale? Y se dividen aproximadamente en un 60% chips, 40% infraestructura, aprox, ¿vale? Eso puede variar dependiendo del proyecto. Entonces, esto quiere decir, si hacemos una multiplicación así sencilla, que OpenAI necesita financiar entre 700.000 millones y 1 billón español, o sea, 1 trillón americano, en los próximos 5 o 10 años. De la Está hecho. capacidad, de la capacidad que ha firmado de momento, porque llegarán más acuerdos seguro, ¿vale? Entonces, obviamente, Descendemos el talón. yo si pudiese lo tendría hoy mismo. El problema es que no puedo. Obviamente la infraestructura la están financiando otros y OpenAI va a pagar por utilizarla, pero claro, aquí tienes que tener en cuenta que esto es lo que cuesta la infraestructura y luego que la gente que pone la infraestructura querrá un retorno sobre esa infraestructura. Entonces no te la coste, por lo que la cuantía será bastante mayor. Vale, ¿cuál es el problema? Ya lo hemos comentado antes un poco. OpenAI va a perder unos 8.000 millones de dólares este año de flujo de caja libre, ¿vale? Y hasta 2029 no hay flujo de caja libre esperado y habrá que ver en 2029. Entonces, ¿crece muy rápido? Sí, pero en un sector que realmente tú a la persona de a pie le pones Gemini o Claude o ChatGPT y no nota la diferencia para nada, ¿no? ¿Tú crees que está bien jugado por parte de OpenAI? A ver, es que el tío es lo que tiene que hacer. O sea, es pata hacia adelante, intentar desarrollar todo lo máximo posible lo que sean capaces ellos por sí solos y, e intentar monetizar cuando llegue el momento, cuando se acabe el chollo. Yo, Ya se verá. Pero ahora, para él, yo te diría que está muy bien jugado por parte de OpenAI. Se está asegurando capacidad, no solo se está asegurando capacidad, está quitándole capacidad a competidores, pero claro, esto tiene un problema, ¿no? Porque Gemini es de Google, o sea que se genera su propia demanda porque es un hyperscaler, y luego Anthropic está con Amazon. Entonces realmente se puede asegurar toda la capacidad que quiera, pero los otros también van a poder tener capacidad si así la requieren. Ahora te voy a hacer, Javi, una pregunta. ¿Te parece que OpenAI con 500.000 millones de capitalización de valoración actual está sobrevalorada? ¿Y por qué? no lo sé, no lo puedo saber. No sé si OpenAI va a ser el ganador de todo esto. No sé si los modelos LLM son el futuro o van a ser modelos mucho más específicos para pequeños nichos en los que estés trabajando. Si va a estar integrado estos modelos pequeños en procesos que vayas a hacer. Es que simplemente es imposible y no lo sé. Eh, Yo te doy una comparativa que además me gusta porque tú la has tratado antes, ¿vale? Te la voy a comparar con Meta. En entornos, digamos, en fases parecidas del desarrollo, ¿vale? Entonces, OpenAI actualmente valorada en 500.000 millones,
12.000 millones en ingresos aprox, aunque pueden ser más, bueno, da igual, 12.000, 15.000 es lo mismo, ahora, para lo que vamos a ver. Creciendo muy rápido, ¿vale? Palma 8.000 millones de efectivo al año, de momento. Tiene, que esto sí que es increíble esta cifra, tiene unos 800 millones de usuarios activos a la semana. O sea, Ujú. creo que Yo es, entre ellos y tú también. sí, creo que, bueno, yo soy diario, igual, pero sí, o sea, que estoy incluido en los de la semana. Y alrededor, esto aquí sí que pueden variar las cifras, ¿vale? Porque no hay datos como tal. Los 800 millones lo dio Sam Altman. Pero se estima que alrededor de un 1,5, un 2% son de pago, Ujú. ¿vale? Entonces, si dividimos los 800 millones de usuarios activos que tiene cada semana por los ingresos, llegamos a una media de ingresos por usuario de unos $15 anuales, ¿vale? Sí, ¿eh? Vale, ¿De pues usuario de pago o de todos? de todos. Habréis revenido de entre todos los users. ¿Has dicho que solo 1 o 2% son de pago? No, no, sí, sí. Es que hay muchos, un porcentaje que lo tengo, son enterprise. Sí, claro, y eso va por API, es otra Claro. cosa, sí. Bueno, Entonces, vale. vamos a compararlo con Meta, ¿vale? Meta llegó a los 800 millones de usuarios activos mensuales, ¿vale? Vamos a asumir que son un poco equivalentes, aunque realmente no lo son. En 2011, ¿vale? Por aquel entonces Meta tenía un ingreso medio por usuario de unos $5. Acojonante lo que ha crecido Meta en eso. Y generaba unos 3.700 millones en ingresos, ¿vale? Estaba creciendo, aquí podríamos decir que es un ritmo similar, porque estaba creciendo alrededor de un 88% anual, ¿vale? OpenAI se espera que duplique, pues parecido, ¿vale? El crecimiento. Obviamente, OpenAI de una escala mayor, de momento. Y como te has dicho antes, está valorada en unos 100.000 millones, ¿vale? Este es el año justo antes de la salida a bolsa. Eh, Esto equivale a un ratio precio-ventas de unas 27 veces para Meta, ¿vale? Comparado con el de OpenAI, que estará al torno a las 42 veces, ¿vale? Entonces, vamos a ver para mí, las principales diferencias, porque tú lo ves así y dices, vale, OpenAI puede que no esté tan sobrevalorada, porque además Meta es evidente que en este año estaba infravalorada, ¿no? Porque luego ha dado retornos muy superiores a los del mercado, entonces estaba infravalorada. Las principales diferencias que se me ocurren. Una, Meta era súper ligera en capital. OpenAI es extremadamente intensiva en capital. ¿Es intensiva en capital o es intensiva en OPEX? ¿Quién? OpenAI. Bueno, sí, vale. Es intensiva en OPEX, pero claro, firmando. Claro, pero es que es un caso distinto, porque es un OPEX que no es tan flexible. Si Bueno, estás entrenando modelos y no estás. el problema es que el margen bruto de OpenAI ahora mismo es negativo. Claro, claro, se supone que está escalando. O sea, es complicado y también. Oye, que si no estuviera ni escalando, yo no sé si sería incluso negativo todavía. Aunque no creciesen, no lo sé. Sí, sobre todo porque están desarrollando todo el tema de modelos. Es complicado, OpenAI es complicado que se convierta en un monopolio, tal y como lo veo, como lo vemos hoy. En aquella época Facebook también se veía complicado que se convirtiese en lo que se ha convertido hoy, ¿no? Pero igual había más posibilidades, sobre todo por cómo funciona, ¿no? Al final hay muchísimo efecto en el modelo de negocio de Facebook. Efectivamente que aquí no lo hay, o al menos no parece que lo haya. No, no, es que Sí que hay una sí que hay una diferencia en pro de OpenAI y es que va por suscripciones versus advertisement, que es Meta, que es peor de negocio. vale, entonces estas diferencias son importantes porque hacen que OpenAI, a pesar de crecer rápido, pues lo vaya a pasar probablemente mucho peor a la hora de generar retornos adecuados, ¿vale? Estamos hablando de que Meta en aquella época tenía un margen neto del 27%, ¿vale? Cuando estaba creciendo el 88%. Increíble. Y OpenAI obviamente está palmando pasta pues por doquier. Entonces, yo creo que se puede comprar para hacerte una idea, pero si ahora mismo me pusieses hoy en día un modelo de negocio como el de Meta y un modelo de negocio como el de OpenAI, te elegiría al mismo múltiplo, te elegiría el de Meta 100%.
Sí, a mí cuando he empezado a hablar de las empresas de modelos, hemos dicho que son, Mm. Bueno, de eso, están, ¿te has escuchado la explicación del CEO de Anthropic de por qué no parecen ser rentables las empresas? ¿qué dice? No, A mí me parece que, vale, sí, está bien explicado, pero me parece ridícula, ¿vale? Porque ellos dicen, yo tengo un modelo, ¿vale? Y monetizo ese modelo. Pero luego tengo que conseguir el siguiente modelo, entrenar el siguiente modelo, que es mucho más caro que el anterior, ¿no? Porque es más avanzado. Necesito más capacidad de computación y eso es más caro. ¿Vale? Entonces, el modelo anterior es rentable, pero como yo me estoy gastando en el siguiente modelo X dinero, realmente no soy rentable como empresa. Pero eso no quiere decir que los modelos no puedan ser rentables. Y yo pensando, hombre, eso es especialmente lo que quiere decir es que no es rentable tu negocio. El modelo en sí es rentable, pero si para seguir teniendo ingresos en ese modelo o en el siguiente, o para no quedarte atrás, necesitas todo el rato desarrollar un nuevo modelo en un segmento comoditizado, lo que significa es que realmente va a ser muy difícil, salvo que ya no se pueda escalar más, que en ese momento también va a ser preocupante. salvo que algunas empresas tengan un breakthrough, que se dice, un hallazgo que les hagan. Estoy pensando en, imagínate, la propia Nvidia también saca chips nuevos cada año, ¿no? Entonces, Nvidia hace años, pues no sé, entre comillas, no se comía un colín. Luego, sobre todo con los juegos de ordenador, de repente vieron que sus GPUs pues, funcionaban muchísimo mejor para esto y de repente han ido sacando constantemente actualizaciones, han sido capaces de que, a pesar de tener que invertir en I+D para desarrollar las nuevas, pues dentro de lo que cabe el modelo funcionaba, ¿no? No sé si llegará un momento en que todos estos desarrolladores de modelos de LLM llegará un momento que un par de ellos, tres, tengan un breakthrough, hayan llegado a un nivel que los otros no puedan competir, los otros salen del sistema y estos son los que constantemente están optimizando con nuevo modelo. No tengo ni idea. Te lo compro y solo diría que la única diferencia es que a nivel consumidor, o sea, los clientes de Nvidia notan mucho más la diferencia de los chips de Nvidia que probablemente lo van a notar la población general, la diferencia de los modelos para su uso diario. En empresas sí que te lo compro que puede ser bastante distinto, ¿no? Porque ahí sí que se pueden ver muchas más diferencias. O sea, yo creo que aquí, bueno, y una cosa de la que no hemos hablado, aquí la música va a seguir sonando siempre y cuando que los modelos sigan escalando. Como lleguemos a un límite donde el siguiente modelo ya no se pueda conseguir la famosa AGI, ¿no? Que es ya la superinteligencia, todo esto, en mi opinión, se va al garete, ¿no? Porque ya no hay una carrera hacia conseguir lo mejor, entonces, ¿para qué voy a invertir? Sí, sé que no puedo conseguir nada mejor de lo que tengo. Tú lo acabas de decir. Para mí, acabas de hablar de una carrera eso es normalmente sinónimo de burbuja. O sea, para mí hay señales muy claras que nos indican que podríamos estar en una burbuja. Que no quiere decir que vaya a explotar mañana, pero que es una burbuja. Y son las valoraciones desconectadas de la realidad actual, ¿vale? No estamos hablando del futuro, decimos de la realidad actual. La entrada masiva de capital, entre comillas, por si acaso. Hay que llegar, hay que meter, hay que ir a saco. Muchas promesas, pero hay pocos casos de uso rentables a día de hoy. O sea, no hay un modelo de negocio detrás de todo esto. Te voy a poner Hay, otra, Javi. Jeff Bezos diciendo que es una burbuja. Pero lo ha dicho. y, y, y al Mark Zuckerberg también. Pero que va a gastar lo que haga falta. Bueno, pues eso es el capital, entrada masiva de capital. Además, estás con una innovación disruptiva constante y ya para redondearlo todo, financiación creativa. Sí. Son síntomas clarísimos de que vamos a ser dos gilipollas por muchos años diciendo que esto es una burbuja y la gente haciendo 4X al año constante. Javi, te voy a decir, o sea, ya para contar, creo que te voy a contrarrestar todo lo que acabas de decir para decirte por qué creo que no es una burbuja. Y es que tú y yo pensamos que lo es. Ya está. Correcto. Efectivamente. Caso cerrado. Sí, sí, o sea, esa es literal el único punto que tengo. Y también, claro, mucha gente dice, no, pero es que yo no estoy invertido en IA. Si la burbuja explota en IA, va a tener repercusiones para todo el mercado, obviamente. De hecho, nada, que ya la voy a comentar aquí. Una de mis teorías
¿vale? Es que la financiación de las empresas biotech y de la industria sanitaria en general va mal, ya no porque haya sido porque hubo mucha financiación en el año 2020, sino porque no hay financiación para otra cosa que no sea IA. Ahora mismo es lo que veía. La mitad del crecimiento americano está viniendo por todo lo relativo a la inteligencia artificial. La mitad del crecimiento del GDP viene por eso. Si no, Estados Unidos estaría creciendo la mitad. De 2 al 1, una cosa así. Sí, o sea, yo uno de los puntos donde de verdad sí que veo que puede haber un poco de escondite si pasa algo con la IA es toda la industria biotech y así, porque esa financiación, si hay más financiación, se empezará a ir. Es que además lo de biotech es increíble, ¿no? Porque ha habido muchísimos avances, pero cero financiación. O sea que es como que están preparados para hacer muchísimas cosas buenas. De hecho, me acuerdo que uno de los argumentos de que la IA no era una burbuja es que nos iba a cambiar la vida en cuanto a descubrimiento de fármacos, tratamiento de enfermedades, y se está utilizando para absolutamente todo, menos para eso. Yo no estoy seguro de que si está ya la potencial burbuja, todo el tema healthcare, biotech y demás, vaya. Yo creo que todo se va a ver afectado. Otra cosa es que luego la recuperación venga. Sí. Ya, ya, No, pero posible, claro. es interesante, ¿no? Porque toda la industria, bueno, gran parte de la industria healthcare y tal, está a múltiplos mínimos de muchos años, cuando ahora se está acelerando el crecimiento saliendo del ciclo, pero claro, no son crecimientos del 400%, y mucho capital privado no quiere estar ahí ahora mismo. De hecho, tú y yo antes hemos estado hablando de una empresa, que no vamos a decir cuál es, donde el capital privado lo que hizo en 2020 cuando vio la burbuja que había en healthcare fue sacar la bolsa y olvidarse. Ujú. Efectivamente. Pues Bueno, nada, ha estado bien, ¿no? sí, Nos ya tienen episodio para reírse de nosotros en los próximos 5 años. hemos enseñado la envidia que tenemos a toda la gente que se está haciendo rica. Ujú, Eh, correcto. Y nada, nosotros seguiremos estando equivocados durante muchísimo tiempo, probablemente. Igual, quién sabe, igual esta vez sí que es diferente. Nunca ha pasado en bolsa que las veces sean distintas. Siempre el problema es el timing, ¿no? Eso es como, el tema del timing me recuerda un poco, y ya con esto acabamos, tema de computación cuántica, que eso lo traeremos en otro episodio. Pero hay empresas que son literal proyectos de I+D que están cotizando 30.000 millones en bolsa, ¿no? Eso lo podemos traer a otro episodio. Si lo queréis, nos lo decís en los comentarios. Un episodio sobre computación cuántica que es bastante interesante, además, todo el tema. Muy bien, Leandro. Pues nada, Pues un saludo a todos. Dejad vuestros comentarios, valoraciones, etcétera, en comentarios. Dadle like, compartir y nos vemos la semana que viene. si os gusta esquiar, la semana que viene no os lo podéis perder. Efectivamente. Venga, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.